Sueca a todo color. Tierra, fuego, agua, aire. Estos son los elementos que permitieron a los moradores de la antigua Grecia configurar un mundo de sensaciones, una civilización en perfecto equilibrio con la naturaleza, un universo donde el vivir y el soñar eran la cara de una misma moneda. Envuelta en su litoral por las templadas aguas del Mediterráneo y atravesada por el incesante río Júcar, que le imprime carácter y vigor, la ciudad de Sueca ha sabido entroncar con aquella civilización que dio origen al espíritu del Mare Nostrum y readaptarse a su vez, con ímpetu, a las exigencias que impone la sociedad actual del siglo XXI. La era de las comunicaciones que ha acabado por convertir todos y cada uno de los puntos del planeta en una plaza más de la aldea global. Un mundo sin fronteras para una comunidad sin límites. Nacida en el mismo cruce de caminos donde hace siglos se instaló un mercado árabe, la ciudad de Sueca conserva todavía el aspecto de una plaza de puertas abiertas a los mercaderes. Una confluencia de vivos e intensos colores para quien la visita. Una ciudad donde la aventura de vivir se plasma en la fulgurante mirada de sus habitantes. Este ha sido, pues, el pueblo capaz de dar personajes claves para la vida social y cultural valenciana, como Bernat y Baldoví, José Serrano o el mismo Joan Fuster. Gente con capacidad para crear obras de arte y al mismo tiempo infundir de optimismo la vida de los demás. Personalidades que han cimentado el sentimiento de lo que son los valencianos y que actualmente forma parte importante de la historia vital de un pueblo. Porque si bien es cierto que en Sueca se pueden hallar las mejores condiciones climáticas de la península ibérica o algunos de los parajes naturales más bellos de la costa mediterránea, aquello que más sorprende a quien contempla la capital de la Ribera Baixa por primera vez es el carácter de quienes la habitan. Una afabilidad cuya motivación responde a una actitud positiva a la vida, o si se prefiere, a una especial forma de sentir el entorno mediterráneo. La agricultura y el sector servicios representan las dos ramas fuertes de la actividad económica de Sueca. Una agricultura basada fundamentalmente en el cultivo del arroz y un sector servicios en el que por encima de todo sobresale una floreciente actividad comercial. Los campos de arroz, cuyos tenues colores pasan del verde al dorado, dependiendo de la época del año y de la velocidad con que tarda en crecer esta planta gramínea, ofrecen una cosecha anual de más de 40 millones de kilos de arroz. Empresas emblemáticas de la ciudad, señeras en cuanto a volumen de comercialización se refiere, demuestran con sus cifras la evolución constante de un sector que está dispuesto a mantener una línea de innovación a la búsqueda de nuevos mercados. Evidentemente, la sociedad ha cambiado. Los jóvenes de ahora reciben una formación más sólida en los centros de enseñanza de la población. Y los adelantos técnicos han acortado, sin ningún género de dudas, las distancias que antaño existían con el exterior. Aún así, siempre existirá una mentalidad aperturista y viajera en los habitantes de Sueca, para incorporar a su legado cultural todo aquello que de bueno se desarrolle en otras civilizaciones. Sueca avanza en proyección constante hacia el futuro. En este momento se dan las circunstancias idóneas para que asistamos a una etapa de crecimiento económico en nuestra ciudad. Muchas empresas de servicios nos han dado la razón. Quien invierta ahora en Sueca acertará de lleno. La ciudad de Sueca abre sus puertas al exterior a través de la Feria de Maquinaria Agrícola, el Concurso Internacional de Paellas o la Mostra Internacional de MIM. Actividad mercantil, gastronomía y cultura para exportar a Europa la más variada gama de productos autóctonos. En definitiva, aquello que puede incidir en la calidad de vida de los habitantes del antiguo continente. Las vías de comunicación que unen la capital de la Ribera Baixa con el resto del mundo se han acortado de un modo notable. A tan solo 35 kilómetros de la capital valenciana, el viejo sueño de enlazarse con Europa empieza a ser una realidad, mientras que ir a Valencia solo significan unos 20 minutos a bordo de un rápido y confortable tren eléctrico. La ciudad de Sueca, además, cuenta con una de las zonas deportivas más completas de la Comunidad Valenciana.
una piscina climatizada de élite y un polideportivo municipal cubierto en pleno centro de la ciudad son las últimas aportaciones a un extenso complejo deportivo en el que lo importante no es solo el alto grado de competición que en él se desarrolle, sino el estado de salud físico de quienes lo utilicen. Este es en realidad el deseo de un pueblo que se ufana día a día no tanto por llegar a tiempo a un encuentro consigo mismo, como por alcanzar las metas más lejanas que le marque el destino. Deportes consolidados como el fútbol, el básquet o el atletismo se pueden practicar a plena luz del día en unas instalaciones modélicas. La misma luz que alumbra las rutas verdes del Parque Natural de la Albufera, en donde el cicloturismo se ha convertido en la mejor manera de vivir la aventura ecológica. Sueca es una ciudad con una fuerte personalidad que ha sabido mantener su gran tradición agrícola en el cultivo del arroz. A nuestras playas les hemos dedicado una especial atención en infraestructura, por lo que tenemos un turismo familiar muy estable. Un paraíso de sensaciones les aguarda en nuestra primera ciudad arrocera de España. La habitabilidad alcanzada en la zona residencial de Sueca, tan solo 7 kilómetros de la costa, ha ascendido el nivel de la capital de la Ribera Baja hasta el grado de primera categoría. Esta es una ciudad que sin llegar a los 25.000 habitantes conserva todavía intacto todo el aroma y sabor de pueblo. Una ciudad donde las gentes gozan de los pequeños placeres que cada paraje, cada bello rincón les depara. Ahí reside el principal encanto de Sueca, en sus condiciones para que la gente sea objeto de un trato agradable, en un clima mediterráneo de temperaturas suaves y en una red de servicios generales siempre atentos, para que la estancia en Sueca no solo sea un bello recuerdo en la mente de quien la visita, sino la imagen en la retina que consolide el firme deseo de volver desde cualquier punto del planeta. De todo lo dicho, se extrae una conclusión imperecedera. Sueca es un lugar ideal para vivir. Una ciudad con más de 8 kilómetros de playas de arenas finas y limpias, con el distintivo azul de la Comunidad Económica Europea. Un lugar en el que la luz del sol ofrece todo un espectro de sugerentes e intensos colores. Donde la brisa del mar se recubre de destellos que armonizan con el deslumbrante paisaje marino. Donde el azul del cielo se refleja en la transparencia de las aguas, haciéndolas converger en un todo único. Así es Sueca de día, inocente y sencilla, ingenua y sorpresiva, sin empaques ni ostentaciones intrincadas. Hermosa en toda la extensión y sentido de la palabra. Sueca, como ciudad costera, simboliza el espíritu genuino del Mediterráneo. Esta es la auténtica Sueca de día, aunque existe también una no menos sorprendente Sueca de noche. La distracción y el divertimento de la mejor movida valenciana. Esto es la música. Las tradiciones y costumbres locales completan el calendario festivo anual de esta localidad ribereña. Las fallas, con su componente de luz y colorido, son un buen motivo para deleitarse con lo más arraigado de estas tierras. Esta es la fiesta en la que los valencianos celebran la venida de la primavera, y lo hacen con el símbolo del fuego. La luz llena de color que inspira de optimismo el resto del año, aunque en realidad cualquier motivo es bueno para celebrar algo. Por ejemplo, un brindis por un próximo reencuentro. Sueca a todo color.